Okay. Buenas noches, compañeros. Estamos listos, ¿verdad? Bueno, eso de que estamos listos hay que decírselo a Yamatei. El, a ver, ¿en qué estábamos en la última clase? Si no me equivoco, creo que habíamos llegado hasta ver prácticamente el desarrollo económico, agrario, rural, diríamos, como consecuencia de la imparticipación de leyes o normas legales o normas impuestas por los españoles a través de las encomiendas y los repartimientos y las demás leyes que ya hemos explicado, que se da todo el componente hasta alcanzar la independencia por los propios criollos, habíamos hablado. Ya hemos estado hablando que los escenarios europeos ya también de alguna manera habían como evolucionado o alcanzado a entender parte de lo que es las propias ideologías modernas que tenemos acerca del capitalismo moderno. O sea, valorar, por ejemplo, eh, el manejo de la distribución del poder, por decir algo, entre poderes. O sea, había un escenarios propio de la organización europea que generó un planteamiento revolucionario y que de alguna manera la visión que se tenía efectivamente era muy distante a que en la práctica venía desarrollando especialmente todo el sistema feudal desde su origen, tomado profundamente por la Iglesia, eh, que durante 16 siglos hegemonizó absolutamente todo. Y eso es lo que se le conoce como la parte más oscura de la humanidad, realmente oscura como se plantea, porque el sistema de la Iglesia durante 16 siglos fue un sistema eh, impropio, eh, eh, impropio digo en el valor de lo que nosotros conocemos como humanismo como tal, dentro de la definición del humanismo, si es que se quiere arrancar que el humanismo es parte de una ideología del sistema capitalista como tal, pero lo que quiero definir en ese sentido, no por la razón de los derechos humanos, sino por la sensibilidad misma de desintegrar absolutamente todo el desarrollo de la humanidad como tal. A ver, es simple la persecución a pensamientos diferentes a la iglesia, persecución al pensamiento científico, pero en esas postrimerías yo les hablaba, me recuerdo que les hablaba de Fray Bartolomé de las Casas, que solo estoy como recordando lo que habíamos hablado, de que él mismo decía Fray Bartolomé de las Casas, eh, que se le tiene como un defensor absoluto de los pueblos indígenas en América, no era ni más ni menos que Fray Bartolomé de las Casas, un contestatario moderno para esa época, un contestatario a las disposiciones de la iglesia como tal. Ya la iglesia ya era sujeta hasta por sus propios miembros de criticarla, de rechazar algunas definiciones que la iglesia en sus postrimerías, como consecuencia de esa barra, esa forma aberrante de administrar políticamente las sociedades, dieron como resultado que el triunfo del capitalismo o de la orientación liberal diera como consecuencia el revolucionarse y acabar con esa definición feudal, o sea, de los siervos de la gleba, de las grandes terratenientes o los grandes feudos que podían llegar a ser del tamaño de Florencia o de Nápoles, por decir algo, no digamos fincas que fueron dadas aquí del tamaño de un departamento, si no es que más. Bueno,
Lo que quiero decir con esto es que Fray Bartolomé de las Casas, por un manejo mucho más racional, mucho más elevado, discutía el derecho natural a la iglesia, me refiero al Papa, a los obispos y a otros personajes, sobre que la forma en que se impuso el quitarle la tierra a los indígenas, el imponerles una razón de la forma del trabajo, o sea, en la imposición de una esclavitud, era lo que se cuestionaba. Y decía Fray Bartolomé de las Casas de que cómo era posible que los hijos de Dios se atrevieran a quitarle los bienes a los otros hijos de Dios o los tuvieran en esa mecánica de ser esclavos. O sea, esa era parte de la discusión. ¿Cómo era posible que la deidad definiera que la postura de la iglesia fuera quitarle precisamente a los indios su existencia histórica en esos momentos dados? Si la discusión era fundamentalmente eso, o sea, ¿cómo era posible? Tanto que yo les ponía de ejemplo que cuando se celebra la celebración del marco de la forma en que se manejó la conquista en América, México al celebrarla pidió a España, fundamentalmente a España, que pidiera un perdón por la forma en que se generó los distintos atropellos y la forma en que se manejó la conquista en estos países, que fue genocida. Es decir, es increíble la mecánica con la cual se sujetaron hasta imponer el sistema en que hoy, en la actualidad, todavía vivimos en esos términos, bajo esas condiciones esclavas. Y los españoles han respondido que ellos no tienen por qué pedir perdón, porque ellos dicen que nos civilizaron. Y al mismo Fray Bartolomé de las Casas, que se dio un poquito corto cuando le dijeran que todavía, porque todavía nos civilizaron y que agradecidos deberíamos de estar que nos quitaron la práctica por los dirigentes indígenas de atropellar todavía con los temas de los sacrificios humanos con los niños. Y el mismo Fray Bartolomé de las Casas decía que esa era una parte que tampoco era objeto de discutirse, por cuanto que todas las valoraciones cristianas a lo largo de su historia o eran peores, nunca mejores, de esas condiciones en las cuales se debatía efectivamente el desarrollo propio de estas comunidades, y que decía Fray Bartolomé de las Casas, Dios, porque el escenario era que la iglesia se comprometió a quitarle a los indígenas bienes dados por Dios para que los administraran bajo ese designio divino. Y los españoles dijeron de que efectivamente no había un comportamiento cristiano, que no estaban en capacidad de administrar los bienes ni de administrarse ellos mismos, y que por lo mismo se vieron obligados a atender esta farsa, como ya dije, de a través de los encomiendas y repartimientos, apropiarse de absolutamente todo. No sé si me entienden esta parte, compañeros. Sí, no, yo estoy dispuesto a repetir, o sea, si hay preguntas aisladas ahí, no importa, yo estoy para eso, precisamente para repetir, si es que no alcanzan a comprender lo que estoy hablando. ¿Estamos de acuerdo? Gracias, Axel. Bueno, si hay ahí alguna duda me la hacen ver, ya me la han hecho ver otros compañeros en las otras clases, pero vuelvo a reiterar. Entonces, si ustedes se pueden venir, llegamos hasta la época liberal.
Llegamos a la época liberal donde ya hablamos de la independencia, cómo los criollos toman el, la hegemonía de esos nuevos valores, entre comillas, democráticos, donde ellos efectivamente se quedan, como lo que sucede ahorita con el pacto de corruptos, que se quieren quedar con el organismo ejecutivo, legislativo y judicial. Lo mismo es, son pactos de corruptos. Desde ahí creo que viene, desde esa época, el quedarse efectivamente con los poderes. Viene entonces que aparece, decía yo, Justulfino Barrios, y ya se hace por un lado la producción del añil y aparece el añil sintético, y se agrega aún más el hecho de enarbolar precisamente un producto líder como fue el café. Entonces, acrecentar. Y don Justulfino Barrios, por supuesto, que vamos a hablar que le quitó la tierra a la iglesia, le quitó la educación, que era la educación era parte de lo que se había apropiado la Iglesia Católica en nuestro país. Y don Justulfino también creó las condiciones de un ejército moderno, también entre comillas. Cuando digo entre comillas es un ejército soberano y que le sirviera a la sociedad, pero no, fue un ejército entre comillas profesional, pero solo para servir a los intereses de los mismos, como siempre. No era una situación complementaria. Y a través precisamente de la venida del liberalismo, de esta gesta de la reforma liberal, por supuesto, estamos hablando que se dan instituciones jurídicas que ahondan, si quieren ustedes, aquello que pretendieron desaparecer o que lo desaparecieron como tal, porque le quitan a la iglesia todos los designios que se les había encomendado y se empiezan a conocer leyes como la ley de la vagancia, la ley de la viabilidad, la ley de jornaleros. Eso es bien importante comprenderlo porque cómo se quedaron precisamente con el manejo de poder profundizar en la producción total del país. Lo hicieron en la continuidad con la mano esclava usada de los trabajadores campesinos sin garantizar absolutamente nada de dignidad como trabajadores, mucho menos como seres humanos como tal. Yo me recuerdo que les dije, y lo dije en la clase anterior, de que yo tuve la oportunidad de conocer a doña María Vilanova, porque vamos a hablar del decreto 900, vamos a hablar de la ley de reforma agraria, y vamos a ver, porque todo el mundo tiene en su concepto de que las cosas se conciben o se resuelven con una reforma agraria, pero ninguno conoce cómo está la estructura agraria del país, y eso voy a tratar de incorporarme. Decía doña María Vilanova, que dije yo que tuve la suerte de conocer a esa hermosa señora, ya anciana, y ella me decía que lo que más lloraba, lo que más le indignaba de Guatemala era ver la esclavitud con la cual se manejaban a los indígenas en la construcción de carreteras. Entonces, aquí hay reglamentos como el jornalero, el de la viabilidad, les decía que, o el de la vagancia, que lo único que garantizaba y aseguraba era mano de obra regalada precisamente, no solamente en la construcción de carreteras, sino en el caso de los jornaleros, era que ningún campesino podía dejar de trabajar horas específicas durante la semana y que tenían que tener anotada en una libreta efectivamente lo que habían trabajado por el capataz, y en un traslado de una finca para otra para ir a ver a su familia, y si no le encontraban precisamente la tarjeta de esa tarjeta de viabilidad, eran otra vez reincorporados a cualquier finca para que obligadamente hicieran las jornadas que tenían que ser y acreditadas en una tarjeta como tal. Solo pueden imaginarse ustedes el tipo de administración de Estado en función de buscar el desarrollo precisamente campesino del país. Eso es lo que tiene uno que considerar. Admir que precisamente, y eso se dio hasta la época, precisamente hasta antes de la Revolución de Octubre. Entonces, aquí entra otro proceso. Tenemos que hablar que el movimiento
que se dio precisamente entre la lucha de los conservadores, que se definió desde la independencia hasta la reforma liberal. Bueno, fue dado, no cambió, diríamos, en nada con el liberalismo, porque la tierra nunca le fue devuelta precisamente al indígena, nunca le fue devuelta precisamente al pueblo, los pueblos ancestrales. Entonces nos llegamos a la época que quiero tocar en este caso. Vamos a hablar precisamente de la Revolución de Octubre. ¿Y qué fue la Revolución de Octubre? Aquí tengo que hablar del doctor Juan José Arévalo Bermejo, y no porque esté el actual hijo como presidente electo, sino como parte de la materia, quien fue precisamente el doctor Juan José Arévalo Bermejo. Yo creo que más de alguno o todos tendrán ahorita la idea de cómo concebir esa gran figura en el tema. Si nosotros estamos hablando que se generó a partir de la revolución, ¿por qué se originó la revolución? ¿Por qué ese conflicto político, económico y social que fue la Revolución de Octubre? Pues, sin lugar a dudas, vuelvo a repetir, el sistema europeo fue avanzando y llegar a ideologías o conceptos modernos acerca de la evolución de la sociedad y del Estado. Y el doctor Arévalo fue una de esas figuras. Por ejemplo, saqué este libro porque lo estaba enseñando, no lo presto, que conste. Todo este libro son los discursos del doctor Juan José Arévalo Bermejo, que es una doctrina fantástica que se hace válido recuperarla para el país, y aquí quiero llegar. Tuve la oportunidad de, siendo muy joven, dar la cátedra de Historia de las Ideas Políticas en la Escuela de Ciencia Política. Y una de las ilusiones es llegar a la Escuela de Ciencia Política, y quienes somos políticos, pues desde jóvenes, muy encantados de enarbolar nuestras posturas de orden ideológico. Y efectivamente, cuando nos acercamos a la cátedra, me doy cuenta, como de muchas cosas, pero especialmente en eso que me interesaba era comprender de que la Guerra Fría había permeado absolutamente toda la condición revolucionaria ideológica comprometida en la Universidad de San Carlos de Guatemala. A ver, ¿cómo es eso? Es decir, que cuando llego, puedo hablar de Marx, puedo hablar de Engels, puedo hablar de Lenin, puedo hablar de todos los personajes históricamente que han definido la política, desde los jonios a las políticas liberales, pero no encontraba un razonamiento ideológico que pudiéramos definir la Revolución de Octubre como una razón propia de los guatemaltecos, con una condición personalizada por los guatemaltecos, y ese fue el contenido de la propuesta del social espiritualismo del doctor Juan José Arévalo Bermejo, el social espiritualismo. Y definir esa revolución cultural generó en la Revolución de Octubre muchos acontecimientos. Nosotros tenemos que hablar, cuando hablamos del doctor Arévalo, tenemos que hablar del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, porque él se planteó en el tema de que la salud era la salud. Eso era inaudito, impropio, antes de la Revolución de Octubre. Habló de la revolución educativa del país y planteó, por ejemplo, las escuelas tipo federación. Las escuelas tipo federación no eran más y que debieran de ser todavía una propuesta en nuestra nación, porque eran escenarios
donde la participación educativa era para todo el pueblo. Estamos hablando de escuelas tipo federal, con teatros, con teatros, con proyectos de deporte, proyectos de creación de nuevas actividades propias para los jóvenes, para las mujeres, entonces, es un compromiso social la educación federativa de lo que planteaba el doctor Juan José Arévalo Bermejo. Les comentaba que el doctor Arévalo viene precisamente con esas definiciones modernas de Alemania, con esas definiciones modernas de Argentina, y plantea ante nuestro país efectivamente un escenario moderno, nuevo, revolucionario, de cambio, y que dejaba por un lado el tema ese feudal, que ese es parte de lo que vamos a hablar ahorita. Voy a hablar precisamente de la reforma agraria, pero no sin antes, ¿de qué me sirve que ustedes me digan o hablemos de la reforma agraria cuando no conocemos ni cómo está compuesta la estructura agraria del país? Y de esa cuenta nos vamos a introducir para que ustedes ya tengan un concepto de decir dónde estoy viviendo y de qué vivo. Porque eso es la clase de hoy. ¿Se entiende hasta dónde voy, compañeros? Más o menos, o estoy en la mejor disposición de repetir si se hace necesario repetir. ¿Alguna duda? Estoy buscando aquí un borrador. ¿Alguna duda, compañeros? Todo bien, Lic. Gracias. ¿Y el resto? Todo bien, Lic. Ahí estamos. Todo bien, licenciado. Todo entendido, Lic. Todo, Lic. Yo doy por sentado que van a sacar 100, pues, pero tengo la obligación de preguntar si está bien o está mal lo que estoy explicando. Solo No, sí está bien. Gracias, pues. Estoy escuchando. Está muy bien, licenciado. Interesante, Lic. Estoy escuchando. Compré este pizarrón artesanal, pero cada ratito se me cae. Voy a tener que ver dónde compro algo más eficiente, pero que lo compré por barato, ¿verdad? No tengo plata. Bien, bueno, hablando de la reforma agraria, ¿por qué tenemos en la cabeza un planteamiento agrarista para resolver casi toda la problemática del país? Porque, ¿cómo resolvemos el problema de Guatemala? Nos preguntamos todos. Bueno, habrán quienes dicen hay que pedirle a Dios. Habrán otros que dicen, y nos atrevemos nosotros a decirle, bueno, hay que enseñarle a los campesinos cómo trabajar la tierra, como que nosotros fuéramos grandes, para indicar cuál es el proceso o el procedimiento para el cultivo de la tierra, si ni siquiera tenemos ni la menor idea de cómo está entregada la tierra. Aquí volvemos a caer a las fuerzas productivas, a las relaciones sociales de producción, a los instrumentos de trabajo. Aquí vamos a hablar sobre la base económica agraria de Guatemala. Y voy a hacer un escenario aquí. Vamos a hacer 4 círculos. 4 círculos. Sí se ve, ¿verdad, compañeros? Ahí está. Pónganle si quieren ustedes 1, 2, 3 y 4. Al número 1, háganle una línea que abarque o que le quite un 25% a todo el círculo. Al número 2, igual, un 25%. Y al número 4,
Pónganle también un 25%. ¿Se entiende ahí? Es solamente, ya después lo vamos a ir explicando poco a poco. A esto le vamos a llamar unidades productoras agrarias. A todo esto le vamos a llamar unidades productoras agrarias. Y dentro de estas unidades productoras vamos a encontrar unidades productoras capitalistas, mercantilistas y unas depauperadas. A ver, ahorita lo explico. De todas maneras, todo esto lo voy a explicar posteriormente. Dije que estas son unidades productoras agrarias, o sea, unidades que producen economía agraria. Y hay unidades productoras capitalistas, hay mercantiles y hay depauperadas. Eso que es depauperación, que no hay clase social. La depauperación es el sector donde ustedes ubican a los ladrones, a los mareros, a la prostitución y todos los escenarios que se les conoce como desclasamiento social. En lugar de que ese desclasamiento social en nuestro país sea poco, cada vez se aumenta más. Cada vez se aumenta más. Pero bueno, vamos a hablar entonces de una unidad productora primero que se le conoce como esta unidad productora, que es la unidad productora capitalista, y la vamos a dividir en dos. Esta unidad productora la vamos a dividir en dos. En esta pequeña, que es una unidad productora eminentemente capitalista burguesa, en esa pequeña es una unidad productora, pero es eminentemente capitalista, eminentemente burguesa. ¿Por qué? Porque resulta que estas unidades productoras aceptan en sus relaciones laborales toda la definición moderna del sistema capitalista. ¿Qué significa eso? Que aceptan el código de trabajo, acepta que los trabajadores tengan vacaciones, aguinaldo, que tengan bono 14, aceptan que los trabajadores estamos hablando que la mano de obra que se tiene precisamente en estas unidades productoras eminentemente capitalistas son de alguna manera mano de obra calificada. Ahí van a encontrar ustedes ingenieros, van a encontrar agrónomos, van a encontrar ustedes quienes manejen tractores, quienes manejen las cuestiones químicas para los pesticidas, qué sé yo, o los fertilizantes. Utilizan patroles, utilizan, bueno, toda la modernidad. Se dice, por ejemplo, que en nuestro país, y es válido, si en nuestro país, por ejemplo, este valle de la costa sur, decía, en la galaxia, decía, después del Jericó, no existe otra tierra como precisamente la costa sur de Guatemala. No hay, en toda la galaxia. ¿Y qué produce toda esa unidad productora? ¿Cuánto es su extensión para la producción? Y esa unidad productora burguesa utiliza los generadores calificados, utilizan precisamente todos los recursos modernos, son abiertos a que los estudiantes, o sea, que su mano de obra estudie, se prepare o que vaya más allá. Ese es el tema de ese sistema capitalista, entre comillas, moderno, pero es parte fundamental de cómo se esquematiza el desarrollo de este país. Ustedes van a encontrar ahí
en los riegos más modernos del mundo. Son unidades productoras eminentemente capitalistas burguesas. Y el tema es arriesgarse a decir si son guatemaltecas o no. Vamos a ver que no es cierto. ¿Y qué producen estas unidades productoras? Pues producen caña de azúcar fundamentalmente, palma africana. Ustedes van a ver ahí aviones tirando. El petróleo también, Lick. Sí, pero el petróleo no tiene la razón. Claro que es una unidad del derecho agrario. Los minerales, como más adelante vamos a hablar, los distintos otros conceptos de las unidades agrarias, el petróleo, las minas son parte del derecho agrario, pero ahorita estoy hablando de la especificidad de la agricultura, de la condición agrícola como tal, ¿me entiende, compañero? Pero vamos a hablar de lo que me estás diciendo también. Okay. Se entiende, ¿verdad? Se entiende lo que estoy manejando. Estoy hablando solo de esta concepción de la agricultura como Sí, tal. Entonces aquí vamos a hablar de la chiquita banana. Aquí vamos a hablar de las compañías bananeras. Aquí vamos a hablar de las compañías de la palma africana. Y posiblemente pudiéramos encontrar quienes producen algunos escenarios ya grandes de mangos tómix, se le llama, y de algunos otros cultivos que han sido precisamente grandes. Pero especialmente vamos a hablar de la caña de azúcar y la palma africana como tal. Eso es bien. También la melina. ¿En qué medida la melina? Cuéntame, háblame más de la melina. La melina, esa lo utilizan para lo que es fabricación de tarimas, para exportación. Son plantaciones de árboles. Sí, como la teca. Exacto. Sí, como la teca, no. Yo no digo que no sean parte de todo este escenario, pero ahorita quiero insistir en la parte esta de la agricultura. Ya vamos a hablar. Por supuesto que también hay fincas que se dedican a expoliar a través de la madera. Existe, por supuesto, acciones maderarias en este país como tal. Pero ahorita me quiero aterrizar en el tema que ha sido histórico, las consecuencias de la siembra del banano, precisamente en este país. La bananera fue la consecuencia del golpe de Estado a Jacobo Arbenz. Bien, pues hasta dónde vamos en condiciones de orden político. Pero me quiero quedar que precisamente en esta burguesía, en este capital burgués, en este escenario burgués, primero vamos a hablar de los trabajadores. ¿Por qué el trabajador se le conoce en eso? Un trabajador, porque gana los 12 meses, trabaja los 12 meses del año. Es un que tienen obreros agrícolas. No estamos hablando de campesinos, estamos hablando de obreros agrícolas. Y esa es la parte burguesa, la parte empresarial, la parte moderna de la agricultura de este país. Pero también hablamos de la otra parte, de la otra parte de este círculo que es el más grande, que vamos a hablar de la burguesía tradicional, una burguesía, entre comillas, atrasada. Vamos a hablar de una economía conservadora y vamos a hablar de los trabajadores. ¿Qué es lo que produce estas fincas? Aquí no hay modernidad. Aquí los trabajadores no saben leer y escribir. Aquí estamos hablando que no se reciben los salarios completos, no hay salarios completos, o sea, la gente no trabaja los 12 meses al año, menos que haya vacaciones, aguinaldo o bono 14. Eso no existe en este planteamiento. Porque resulta que también lo que se produce acá solo se siembra y se cosecha, entonces solo hay precisamente reclutamiento de personas
para la siembra o para la cosecha como tal. No es que haya un ejemplo de los 12 meses al año, o sea, es un desarrollo parcial. Es cuando nosotros, ¿por qué decimos, vuelvo a insistir, que somos un país semidesarrollado, un país semicapitalista, y todavía algunos nos atrevemos a decir que somos un país todavía en vías de desarrollo? Y somos eso precisamente por estas unidades productoras. ¿Cómo es el trabajador de estas unidades productoras? No tiene ni zapatos, no tiene escuela, vive en rancherías, no hay más que solamente explotación. Y estoy hablando de la mitad de la producción agraria de Guatemala, que toda esta producción, tanto la burguesa como la burguesa moderna como la burguesa tradicional, y esto es para examen, todo lo que se produce es para sostener los mercados internacionales, es para sostener los mercados internacionales. Entonces nos topamos ahí que ya tenemos una unidad productora capitalista, la burguesa y la tradicional. Ya dijimos que una se maneja especialmente lo que es el salario. Recuerden que el trabajador, el obrero agrícola, ¿en qué se diferencia del campesino el obrero agrícola, compañeros? Salario mínimo. Sí, Hipólito, no te entendí. El salario mínimo se diferencia. Estamos hablando de salarios. La diferencia es que el campesino no tiene salario. La diferencia es que el obrero agrícola solo tiene salario, no tiene tierra. Son obreros de 8 o 10 horas diarias hasta con horas extras. Son trabajadores del campo. El campesino tiene tierra, que eso es lo que vamos a ir definiendo. Espero que se entienda esta parte de esta unidad productora, burguesa tradicional y la burguesía moderna como tal. Y ahí nos vamos al cuadro número 2, que aquí vamos a hablar de, también es una unidad productora capitalista, porque aquí vamos a hablar de campesinos ricos y campesinos medios, campesinos ricos y campesinos medios. Óigase, estoy aquí definiendo la estructura económica agraria de Guatemala y de una vez estoy perfilando las clases sociales existentes en el campo guatemalteco. Vuelvo a insistir, si hay alguna duda me avisan, porque es importante que ustedes estén bien claros de lo que yo estoy hablando. Entonces, aquí tenemos campesinos ricos y campesinos medios en esta segunda, pero es algo bien importante porque decía que la unidad productora eminentemente burguesa lo que producen es para manejarlo en el orden internacional, o sea, son mercados internacionales los que cubren. ¿Se pueden imaginar ustedes que una burguesía moderna de esa decida meter el azúcar en todo el territorio nacional? Acaba con todo, pues. Si no le sirve el mercado guatemalteco, es demasiado pequeño. Aquí nadie va a comprar 3 millones de toneladas métricas de azúcar. Eso solo lo pueden comprar en el extranjero. Si ellos no producen para Guatemala, producen para el extranjero. Entonces, cuando nos metemos a los campesinos ricos, nos vamos a dar cuenta que el campesino rico también tiene empleados, obreros agrícolas. También tiene el campesino rico una modernidad, paga también con dinero, tiene trabajadores especializados en los temas, o sea, se maneja. Si aquí hablamos, por ejemplo, en las unidades productoras grandes, capitalistas, fincas de
300, 400, 100 caballerías de tierra. En los campesinos ricos diríamos que tienen 15 caballerías, pero también utilizan modernidad para poder producir. ¿Y qué es lo que producen? Bueno, lo que puedan producir en términos agrarios va a servir para mantener, si quieren ustedes, sostener la economía regional, de alguna manera sostener la economía centroamericana, por decir algo. Vamos a vender café León, o café esto, café lo otro, o algunos productos que sirvan para la economía centroamericana. Para eso sirven los campesinos ricos, clase social. Pero también vamos a ver de los campesinos medios. Estos sostienen las economías cantonales, los mercados cantonales. Sí, fincas, campesinos medios de 5 caballerías, 2, qué sé yo. Pero lo que producen es para los mercados como la Terminal, el Colón, la Parroquia, la Placita Quemada, los mercados municipales propios de los departamentos y los municipios. O sea, hay campesinos medios que se encargan de llevar lo que puedan producir precisamente a los mercados locales. Pero también vamos a hablar del cuadro número 3. Aquí vamos a encontrar obreros agrícolas. Vamos a hablar de los obreros agrícolas en el cuadro número 3. Si se dan cuenta, el cuadro número 3, ahí no hay tierra. El obrero agrícola, ¿dónde dirige su fuerza de trabajo? ¿Dónde le pagan su fuerza de trabajo a un obrero agrícola que no tiene tierra? Tiene que vender su fuerza de trabajo. Entonces se encuentra trabajo los 12 meses del año, pago de relaciones laborales mensuales, ya sea trabajando para los campesinos ricos, ya sea trabajando para las unidades productoras burguesas, tanto modernas como tradicionales, o también para los campesinos medios. Pero lo importante es entender que el obrero agrícola solo tiene su fuerza de trabajo para poder vivir en el campo. Eso es bien importante comprenderlo. Y por último, vamos a hablar cómo es cuando a uno le sale sarampión o en la cara. ¿Qué es lo que le sale a uno en el sarampión? Se llena uno de ¿qué? De ronchas. Y hagan de cuenta que esto tiene sarampión. Estas son miles de familias cuya unidad productora es de pobres. Porque aquí vamos a hablar de campesino pobre. Miles de las producciones de propiedades de 10 o 12 por 14 y lo que puedan producir los compañeros mayas, los compañeros indígenas, los pequeños campesinos, son los que ustedes ven que nos venden lo que producen en la puerta de las carnicerías. Ya, todo ese concepto más ágil, si quieren ustedes abajo con el canasto, los chitepes, la cebolla, etcétera, 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 etcétera. Que hay una dinámica propia de la gente pobre. Esto es parte de esto. ¿Y dónde trabaja precisamente? ¿Dónde encuentran trabajo estas unidades productoras? Independientemente de que ellos trabajen en esta propia unidad productora depauperada, sin futuro, una unidad productora sin nada, sin agua. A ver, ya saben que siempre tengo algunas cosas que contar de mi vida personal.
Me recuerdo que una vez, cuando era patojo, no hace mucho tiempo, eso de ser patojo, hace poco, no tenía carro y me salió una traila y que nos fuimos a Titlán, no, sí, a Panajachel, en aquella época, en camioneta, o sea, en bus. Tengo un rato no soy en bus, pero en bus. Y me decía la traila, cuando miraba aquellos cerros de distintos colores, ¿va? O sea, los minifundios, ustedes cuando van al campo y miran que hay diferentes formas de productos o colores dentro de los escenarios de los cerros, son esos, los minifundios, cada una de esas cuestiones son parte de un campesino. Y me decía la traida, es qué bonito ese lugar, va. Sí, es bonito, le decía yo. Mira ese ranchito, qué precioso, sí. Ahí me gustaría vivir, me dijo la traida. Y yo entre mí la picardía, aunque sea una noche, a ver si aguanta vivir con zancudos ahí. A ver si aguanta vivir ahí en la tierra, sin agua, sin baño, sin nada. Dice uno, bajo este esquema, los pobres, el campesino pobre. El campesino pobre traslada su trabajo para ganar lo mínimo o el tiempo que se le contrate para garantizarse un poquito más de lo poco que produce el minifundio. No sé si me estoy explicando ahí. Esa es, en teoría, este tema propio de esta comisión estructural. Y cuando hablamos de los depauperados, estamos hablando que aquí estamos hablando de un desclasamiento. Aquí estamos significando personas como ladrones, estafadores, asesinos. Estamos hablando del alcoholismo, estamos hablando de la drogadicción, estamos hablando de la prostitución, estamos hablando de lo que no identifica una clase social como tal. Entonces, este proceso, todo este tango, ¿ya? Es la forma en que se encuentra distribuida no solo la tierra, sino las relaciones sociales agrarias de nuestro país. Entonces, ¿será que hay problemas en nuestro país? ¿Qué hacemos con esta cantidad de gente? Son millones. Y lo que tienen ahí son estructuras económicas de hambre. Y si yo les he venido definiendo cómo le quitaron la tierra al campesino, cómo le quitaron la tierra al indígena, cómo esclavizaron al indígena, cómo se dieron las condiciones para que estos ricos estuvieran bien, hemos estado estudiando la historia para llegar a comprender este escenario en este proceso, de esta forma estructural. Compañeros, ¿se entiende? Es un esfuerzo el que estoy haciendo porque no tengo el pizarrón de cerca, pero mi pregunta es si se entiende, porque esto lo vamos a seguir puliendo. Sí, se entiende, Eric. Sí. Gracias. Yo doy por sentado que van a sacar 100. Doy por sentado que van a sacar 100. Bueno, me quise correr porque siempre esta clase me aprovecho de robarles unos 15 minutos, que también tengo que viajar. Pero me quiero quedarme ahí y lo vamos a continuar el miércoles. Pero, bueno, a ver, disculpe, Lee, me quedé con la duda de la unidad mercantilista. Bueno, el mercantilismo económico no está sujeto, el mercantilismo es, sin llegar a apropiarse de una definición real de la economía, es cuando hay unidades productoras mercantiles que solo se definen en el intercambio inmediato, el compromiso que se tienen, no tienen una, decir, de la condición de una economía propia del capitalismo como tal. Entonces, por eso se llaman unidades productoras mercantilistas, que no llegan a ser exactamente capitalistas como tal,
pero asumen o distorsionan o componen o mejoran o simplemente son parte del juego del sistema para mantenerse en el escenario económico. Entonces, las unidades productoras mercantilistas son esas, es redefinir la economía en términos dinerarios inmediatos ahí en eso. El sistema capitalista, las unidades productoras capitalistas, es un escenario que define todo un sistema político de país. Bueno, pero las unidades productoras capitalistas son enormes, son grandes. Entonces, sobre las unidades productoras mercantilistas, nosotros no podemos redefinir, por ejemplo, la formalidad que requiere precisamente el asumir todo el sistema capitalista. Les decía, que haya salarios, vacaciones, aguinaldos, o sea, que aceptemos el código de trabajo como tal. Entonces, todo el proceso, que esta es la definición estructural de cómo está el sistema agrario guatemalteco, la producción agrícola, digamos, en este caso. No es sistema agrario, porque vamos a hablar de las actividades agrarias, que son otras, pero esa la vamos a hablar el miércoles. Cuando hablamos de actividades agrarias, también tenemos que hablar de la minería, como decía el compañero, tenemos que hablar de la piscicultura, tenemos que hablar de la apicultura, vamos a hablar de la floricultura, tenemos que hablar de la fruticultura, tenemos que hablar precisamente hasta de cómo cultivar peces, apiarios, perdón, ya estoy hablando de piscicultura. El apiario es la producción de abejas. Bueno, vamos a encontrar que los procesos y las actividades agrícolas son diversas, múltiples. Y como decía ahí un compañero bien acertado, bueno, ¿y dónde está la minería acá? Bueno, ese es otro escenario estructural que también lo debemos de manejar, ¿ya? Porque en el tema agrario, ¿por qué definimos que esa definición tiene que ser la minería como una composición agraria? Porque es rural. Solo se puede sostener en el campo. Y todo lo que le pertenece al campo le pertenece al sistema del derecho agrario. ¿Me explico, compañeros? ¿O alguna duda hasta acá? Sí y no. Cuando dice el manejo del mercantilismo como tal, no necesariamente hay que verlo dentro de la composición solamente del manejo de la versatilidad del negocio. La estructura económica como tal se presta para entender que no tiene una definición eminentemente burguesa. Tal vez ahí está la diferencia. No tiene una definición eminentemente burguesa porque es un aprovechamiento ocasional del sistema como tal. Sí pudiéramos decirle que se encarga no solamente de producir, sino también de redefinir las condiciones propias de la mercadeo, de la producción que se maneja. Por lo que se les conoce como unidades productoras mercantilistas, sin llegar a ser capitalistas como tal. ¿Alguna duda, compañeros? Bien. Quería decirles que voy a dejar la clase hasta el día de hoy ahí porque es que no me quiero adelantar porque voy de acuerdo a la sección anterior, si no doy el disparejo todo. Pero también, al igual que la sección anterior, les manifesté que vienen unos exámenes parciales. Ya vamos a dar las notas de lo que tenemos, pero vamos a hablar que viene un examen que por supuesto que no comparto que un examen valga 40 puntos, no lo comparto, bajo ningún punto de vista. Entonces lo que hemos hecho en otras ocasiones es, por supuesto, un examen valorado en unos 20 puntos y hemos hecho algunos trabajos de investigación o de campo y habrá quienes participemos en escenarios donde el compromiso agrario revolucionario, como pudiera ser el 20 de octubre,
podamos participar en un escenario que nos permita no ganarnos puntos, pero por supuesto que lleva con eso, pero no es el significado de eso, sino que nosotros tengamos una conciencia propia de definir una propuesta agrarista para el país. Y qué mejor, no es porque esté el hijo del doctor Juan José Arévalo Bermejo, porque no sé si él va a tener la capacidad y las calidades para asumir esa responsabilidad como tal, pero los 20 de octubre siempre ha sido un significado importante para el país, porque es un escenario de redefinir, transparentar y encontrar solo por la sensibilidad que se pueda tener al amor que se le pueda tener a un pueblo, cómo es que se dan definiciones ideológico-políticas de transformación. La Revolución de Octubre, fíjense pues que yo hice esto para hablar de la reforma agraria, del decreto 900, ley de reforma agraria. Hay que recordar que el movimiento revolucionario del 20 de octubre hay que ejemplificarlo con la figura del doctor Juan José Arévalo Bermejo y con la figura de Jacobo Arben Guzmán, el coronel Jacobo Arben Guzmán. ¿Por qué esa razón significativa? Porque en esos 10 años de lucha revolucionaria solo vamos a ejemplificar algunas cosas. Ustedes tienen que tener el decreto 900, por supuesto, pero también tienen que tener la carretera al Atlántico, el puerto Santo Tomás de Castilla, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Ustedes van a tener bien claro lo que es la autonomía universitaria, la autonomía municipal, el saber que también a través de la Revolución de Octubre el tema educativo, las escuelas tipo federación, toda la interpretación integral del magisterio. Bueno, esos escenarios solo en 10 años constituyeron el Código de Trabajo. Eso es vital poderlo entender. ¿Quién no ha salido beneficiado con el Código de Trabajo? Si la Revolución de Octubre no apareciera, todavía nos estuvieran a nosotros manejando con las instituciones jurídicas de la colonia, ¿cómo eran que se llamaban? A través de encomiendas y nos estuviéramos encomendados y repartidos. No sé si me estoy explicando. Fueron acontecimientos propios de la revolución, de romper los esquemas estructurales que se venían arrastrando desde la colonia o desde la conquista hasta que el doctor Arévalo hace una presencia. Pero por supuesto que la presencia del doctor Arévalo en Guatemala en la Revolución de Octubre era como consecuencia del avance profundo de otros escenarios ideológicos políticos en Europa, y que muchos guatemaltecos ya tenían criterios, conocimientos y definiendo la teoría del valor. Ya el avance, si quieren ustedes, aunque hablemos de la Guerra Fría, de la Guerra Fría en nuestro país, porque todos fuimos objeto de eso, vamos a hablar que el avance socialista en el mundo casi tenía abarcado al mundo casi cerca de un 70%. Eso es bien importante. O sea, han habido avances en el mundo que han permitido redefinir, y en este caso nosotros, tener un escenario conceptual como es esta estructura agraria que no ha sido modificada. Se pretendió modificarla con la Revolución de Octubre, no se logró. El gobierno de Jacobo Arben fue sujeto a una persecución infame por parte de los curas, por parte de militares traidores, por empresarios mezquinos, que dieron al traste conjuntamente con personajes internacionales como Perifoy, un embajador norteamericano, en contubernio con con el obispo guatemalteco y los gerentes de la United Fruit Company, los hermanos Foster Dulles, uno Alan Foster Dulles, el otro, no me recuerdo, John,
que fue o era en ese momento director de la CIA. Se pueden imaginar ustedes qué ensamble. E hicieron que la Revolución de Octubre, hicieron que el pensamiento revolucionario, que después vinieron presidentes norteamericanos a disculparse, desarmaron absolutamente toda la intención de querer conseguir un avance revolucionario, un avance en el progreso guatemalteco, y fue parado. Y la pregunta sigue siendo lo mismo. ¿Dónde están las fincas? Las fincas siguen siendo las mismas desde la conquista, desde la colonia. No ha habido una modificación en la estructura agraria del país. No ha habido una modificación de la entrega de la tierra a los indígenas, a los campesinos. No ha habido. Y por lo tanto tenemos un escenario, decía, de millones de familias cuya unidad productora depauperada, esta no es ni siquiera mercantilista, sino depauperada, por lo poco o mucho que pueda conseguir, no es más que una economía de subsistencia. Y esos son los escenarios que este curso plantea y que ustedes tienen que tener claridad para efectos de redefinir el día que ustedes sean mañana presidentes o diputados, menos traidores, ¿verdad? Porque la mayoría de lo que andan buscando es trabajar con la Consuelo Porras como fiscal, y entonces el escenario es complejo. ¿Se entiende, compañeros? ¿Se entiende? De verdad pregunto, si no la preparo de nuevo. Pregunto, ¿se entiende? No. A ver, ¿qué es lo que no se entiende? Alguien que levante la mano. O doy por sentado que se entiende. Porque los he visto muy callados hoy. Pregunto. A ver, Hipólito, ¿te me callaste? A la orden, licenciado. Ah. A la orden, aquí estoy. Aquí hablaron qué impacto tuvo el FIDEP, dice el compañero. Eso lo vamos a hablar después cuando hablemos las políticas de transformación agraria. Los temas agrarios, o sea, los temas de la definición agraria es por la metodología, porque hay instrumentos agrarios. Un instrumento es la revolución agraria, otro es la transformación agraria, otras son las zonas de desarrollo agrario. Eso los vamos a tocar ahorita, ya estamos en esos puntos específicos para tocar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Bueno, entonces dejo la clase ahí y continuamos el día miércoles, pero si ustedes tienen una duda, hagan un razonamiento, me la hacen ver aquí, yo lo leo aquí, yo ya sé que tienen alguna duda y con mucho gusto estoy para clarificar cualquier cosa. De mi parte, buenas noches y muchas gracias por su atención. Feliz noche, Lick, gracias. Feliz noche. Excelente cátedra. Feliz noche, Lick. Licenciado. Feliz noche. Buenas noches, licenciado. Buenas noches.